entonces. Ahí va. Bueno, hoy teníamos, ¿cómo les fue con Tiempo de Valientes? Teníamos que empezar a trabajar discurso de entretenimiento y bueno, habíamos elegido ver Tiempos de Valientes ahí a consideración de la propuesta de Pablo. ¿Estás, Pablo, entre nosotros? Sí, profe, estoy. Buenísimo, entonces vos que sos el precursor de esta movida, eh, contame cómo te fue. No, bien. La verdad, vi la película una vez, pero teniendo en cuenta esto de ver minuciosamente cada escena, cada plano, qué elementos utiliza. Y Ajá. la verdad es como que se ve distinto que la primera vez. O sea, como que te das cuenta de cosas que no están. Pero nada, a mí la verdad no se me hizo dificultoso porque, bueno, la película claramente ya la conocía, por eso la recomendé. Y nada, es Bueno, una de pero mis es películas favoritas. mirarla de nuevo. Ujú. Y qué podemos, a ver, este ejercicio de desplazamiento de la mirada que propusimos, por ejemplo, de qué te avisó o qué te permitió darte cuenta? Eh, bueno, uno de los elementos que, o sea, como que vi y no me di cuenta la primera vez fue Ujú, que la construcción de los personajes está hecha con el tema de las vestimentas o, por ejemplo, de las luces. Ponerle la ujú. primera escena de cuando matan a los dos hombres que llevaron el tonel. Está como todo el ambiente oscuro, como un galpón que denota clandestinidad. Después, cuando es la oficina de la policía, es un tono beige, como aburrido. Después, cuando viene el psicólogo y lo presentan, es todo un tono blanco. Entonces, bueno, yo lo tomé por ese lado, ver esas cuestiones que van más allá, Bien, ¿y eso como que no te dicen específicamente. lo viste vos solo o te ayudó el video que acompaña a la película en YouTube que dice análisis de Tiempo de Valientes? No, eso lo vi yo solo. Después vi el video. Ah, viste el video de Tiempo de Sí, Valientes. sí, pero Ok. tengo todas las anotaciones para que quede evidencia de que es así que lo vi. Bueno, porque ahí hay alguna... Yo también vi ese video que es como el análisis de la película. Tiene algunos problemas, pues no es un análisis de Verón, digamos, un análisis semiótico, pero sí tiene puntas interesantes. Esto que está planteando Pablo es interesante porque, bueno, porque por lo menos empieza a poner el foco en el tema de las luces, de los planos de las cámaras, que por eso les envié ese material que me parecía súper interesante para que ustedes empiecen a familiarizarse con quizás algo que ya tienen lejano en la carrera o que no habían visto, que es la cantidad de planos que uno puede encontrar en la producción audiovisual de ficción, ¿no? Que es la que más habilita este tipo de planos. Pablo habló de vestimenta, habló de luz, habló de planos, y yo quiero que, a ver, hacer algunas preguntas generales y después que nos vayamos como poniendo en situación. Para analizar Tiempo de Valientes o cualquier otra película, ¿hay que ver toda la película? Y depende de qué se quiera analizar. Si uno quiere analizar la trama, quizás es necesario ver toda la película, pero si uno quiere analizar planos, capaz no tanto. No, dijimos que la trama digamos, es un elemento más, pero no es el más importante. Y aún así, digamos, si uno tiene claro a qué género pertenece, no hay mucha sorpresa en la trama. Porque en realidad lo que marca la restricción de producción, y ahí estamos como metiéndonos más específicamente en Verón, es que a determinado género hay determinadas propuestas resolutivas de la ficción. Entonces no es que nos vamos a encontrar con una gran sorpresa porque si no rompería el género. Y no, digamos, no hay... eh, nadie hace una película para romper el género, en todo caso para tensarlo, digamos, pero no, y menos cifrón, ¿no? Menos cifrón. Pero, pero bueno, a ver, habría que, esto que decía Pablo al principio, miré todas las escenas detalladamente. Eh, ¿Hay que ver todas las escenas detalladamente? ¿Cómo le fue al resto?
No Profe, yo la... la verdad no le di mucha importancia a las escenas en sí. O ¿Qué sea, viste vos? no, yo, a ver, capaz que estoy un poco perdido con los textos, pero estos días aproveché para ponerme más al día con esta materia y leí un texto de Peirce Sí. en el que se habla de la inducción, habla de tres formas como de, no sé si son de persuadir, creo que es. Y vi como que en la película toca esos temas en ciertos diálogos, los noté así, no sé si, capaz que me adelanté igual, nada que ver. No, capaz que Pierce es del práctico y en el teórico Y analizamos. puede ser igual, pero lo Pero relacioné por ahí. está bien, pero digamos, lo que nosotros estamos planteando desde el principio del teórico es que vamos a hacer un análisis en producción de un objeto de estudio mediatizado bajo la perspectiva de Verón. Así que no vamos a hacer hablar a Pierce acá. Ah, listo, estoy re perdido entonces, perdón. Sí, no estás re perdido, pero un poquito perdido. ¿Por qué? Porque, a ver, porque por algo estaban esta ayuda que yo les di, o en realidad este material de intercambio. Yo ese drive lo quiero seguir manteniendo porque hay que profundizarlo un montón. No es lo que a mí me parece que el discurso dice. Yo les dije, hay que hacer una búsqueda y investigación, es decir, fácil, características del discurso publicitario. Juan dice esto, Roberto dice aquello, tal autor dice aquello. Digo, hay miles de autores que hablan de las características del discurso publicitario. Lo mismo con el discurso político, lo mismo con el discurso de ficción. Pero todavía no se animan no sé, o pasa esto, ¿no? Que es lo que les dije al principio, la materia ya empezó, y están como, hay gente que está preguntando el miércoles qué hay que hacer para el jueves, la materia necesita que todos los días le dediquen 1 o 2 horas, o para mirar una película, que es lo que tenemos de tarea, o para leer un texto, o para ver nada, cómo tengo que interactuar en ese trabajo que pusimos en el teórico, porque además tienen dos dinámicas diferentes. Van a tener textos y actividades en el práctico y textos y actividades en el teórico. Entonces son casi como dos materias, básicamente. Por eso podemos hacer el esfuerzo de pensar cómo Peirce miraría esta película, pero en realidad Peirce no trabaja sobre objetos mediatizados. No está pensando eso. Entonces no estaría forzando mucho una mirada en realidad. ¿Cómo le fue al resto? Que no habla, que nadie la vio. Profe, Sí. hola. Hola Juana, ¿la viste ahora? Para esta semana, Sí. bien. Sí. O sea, ya sé que no enfatizamos en la trama, pero bueno, me pareció bastante llevadera y entretenida. Lo que no me pareció es como muy rupturista con respecto al uso de los planos y los movimientos de cámara y eso. Es como que es bastante... no es por insultar ni nada, pero más ordinaria, digamos. Como que usan los zoom, usan... Bien, Claro. pero a ver, ¿qué es? La película que vimos, ¿qué es? En términos de género, ¿No sería una comedia policial, digamos? Es una comedia clásica. Esto que Juana dice ordinario es que es clásico, ¿no? Que es una comedia que cumple con todas las formalidades del género, es decir, las formas del género, y por eso no es rupturista en los planos, ¿no? Porque cumple con las características del género comedia. Ahora, ¿alguien fue a buscar cuáles son las características del género comedia para ver si efectivamente, porque el trabajo en definitiva final va a ser ese, es encontrar, nosotros todavía no vimos la teoría de Verón, pero Verón habla de condiciones de producción. Bueno, las condiciones de producción tienen que ver con que hay restricciones a la hora de producir un nuevo texto. Los géneros funcionan como clasificaciones sociales que son restricciones a la hora de producir algo. En este caso, no solo es una comedia policial. Y ahí, Pablito, si viste el video de análisis, ¿qué es exactamente Tiempo de Valientes? Un body cop. Es La un película body esta. cop. Bueno, para llegar a la
definición de buddy cop. Buddy cop está en inglés, es como si yo te dijera amigos policías. Cop es policía y buddy son los, ¿no? Es una forma así familiar, digamos, de decir amigos. Una forma del argot de decir amigos en inglés. No es friends, pero es buddy, ¿no? A ver, para llegar a la categoría de buddy cop, no es que hay que estar mirando videos de análisis que están al lado de los videos que vemos de YouTube, sino que hay que conocer las especificidades del género, porque como decía Daniel, ¿es una comedia policial? Sí, pero es un tipo, o sea, es como un subgénero dentro de la comedia policial. Cuando nosotros llegamos a esa definición de buddy cop, bueno, es que entendemos el por qué está construida de esa manera la película. ¿Cuáles son las características del buddy cop, Pablo? Serían como dos compañeros que buscan, no sé, llegar a ser heroicos, llegar a un final feliz. Sería, no sé cómo explicarlo de una forma más teórica, perdón. ¿Cuál es el prototipo de la película Buddy Cop? Es decir, no es un género que vivió siempre, los géneros no viven siempre, viven largo tiempo, pero no son eternos, y tienen modificaciones y producciones de nuevos subgéneros. En realidad, digamos, hay un momento, si quieren, en la cultura cinematográfica donde se instala el buddy cop como un modelo posible y exitoso, sobre todo, de producción de films. ¿Te acordás cuál es? Sí, la Arma Mortal. La saga de Arma Mortal, exactamente. Ustedes son muy chiquitos, no sé si la vieron a la saga de Arma Mortal. Es una saga, digamos, hubo 4 armas mortales, donde digamos la característica es una pareja, o sea 2, con muy buena química, ¿no? Piensen todo esto que estoy diciendo en función de la película. Una pareja con muy buena química que se conoce al principio, ¿no? Tiene como en la estructura narrativa, en un momento la nombró a Arma Mortal. Sí, en un momento la nombra porque hay algo que tiene. Después vamos a ver otra cosa que es el estilo cifrón, porque además es un buddy cop, es decir, una comedia clásica de 2 compañeros que se convierten en amigos. Por eso, Pablo, hay un desarrollo de la relación, ¿no? Empiezan como 2 desconocidos, de algún modo una relación de pareja forzada, ¿no? O sea, tienen que estar juntos, pero a pesar de ellos, y toda la trama, si quieren, pero digamos, el desarrollo de los personajes hace que terminen enfrentándose a situaciones difíciles que resuelven juntos y que los une para siempre. Esa sería la estructura narrativa del buddy cop, ¿sí? Entonces, si todos vieron la película, estamos ante los personajes de Luis Luque y ¿cómo se llama el otro personaje? Diego Peretti. Y Peretti, que obviamente no se encuentran por obra de la casualidad, ni mucho menos, sino que por todas las circunstancias que presenta la película al inicio, se encuentran en una situación particular en la que no se conocen, pero tienen que compartir mucho tiempo juntos. Y luego van pasando otras cosas que afianzan la relación hasta terminar enfrentándose con la mafia de la inteligencia argentina, y bueno, es donde todo eso se conoció como el desenlace. Esto que Juana también mira como ordinario es que la trama narrativa es muy clásica, tiene inicio, centro, desarrollo y desenlace. En general, las comedias, digamos, trabajan en una zona clásico desde el punto de vista de la estructura narrativa. Quiere decir, hay un inicio, el famoso inicio, desarrollo y final, ¿no? Y en muchas, eso lo vamos a encontrar en varias películas si analizamos eso, existe la figura del clímax, ¿no? Que sería como el momento más
álgido o más interesante de la película es el momento donde todos esos datos sueltos que circulaban desde el principio alcanzan su máxima síntesis. Pero bueno, volvamos al principio, porque Pablo habló de presentación de personajes, y eso es una buena manera de arrancar. ¿Por qué? Porque las comedias, y el buddy cop en particular, tienen un tiempo, es más, esta película casi le dedica los primeros 30 minutos a presentación de personajes. Y presentación de personajes tiene que ver con eso, ¿no? Con que, digamos, nosotros nos hagamos rápidamente la idea de frente a qué nos estamos enfrentando, qué estamos viendo. A ver, uno tiene que darse cuenta que está frente a una comedia en el minuto 01, ¿sí? No podemos tardar, si nosotros tardamos, digo, no por nosotros, pero digo, si el consumidor, si el telespectador está mirando una película más de 15 minutos y no se dio cuenta de a qué género pertenece, o sea, si es comedia, si es drama, o sea, la especificidad del body cop la va a mirar el analista porque lo va a buscar, pero rápidamente esa clasificación social que conocemos todos, si es comedia, drama, una novela, bueno, eso tiene que salir rápidamente. ¿Por qué? Porque los textos ya se arman con esa restricción, ¿no? Y porque tiene que tener datos muy certeros sobre esas cuestiones, porque si no se van, nos vamos, no lo miramos, digamos. De hecho, hay directores que experimentan mucho con los géneros, a algunos les sale bien, a muchos les sale mal. Experimentar con los géneros quiere decir justamente trabajar en una zona de hibridez importante, que está pasando cada vez más, porque los géneros, si bien, insisto, son clasificaciones sociales, bueno, no son clasificaciones estancas que tienen un límite definido y acá termina un género y acá empieza el otro. Cada vez más hay mucha porosidad en los límites de los géneros. De esto que estamos hablando hoy, de géneros, no es que no estamos hablando de tipo discursivo, pero recuerden que forma parte de esos 5 niveles que yo les mencioné al principio, que eran, ¿no? Lenguaje o soporte, dispositivo, tipo discursivo, género y estilo. Cuando nosotros estamos mirando puntualmente un producto, rápidamente nos vamos al género y vamos a terminar hablando sobre la posibilidad de que exista un estilo cifrón, porque no es un dato menor la dirección de esta película. Porque ¿qué sabemos de Damián Cifrón? Que también fue el creador de los simuladores. Bien, sabemos que Damián Cifrón, antes de Tiempos Valientes, hizo los simuladores. O sea, ¿qué sabemos de su modo de hacer? Yo en una lo relacioné con los simuladores cuando se viste de policía y me imaginé a Máximo Cosetti como que tenía algo ahí en particular también, con ese estilo. Bien, eso lo estabas pensando porque sabías de entrada que Cifrón era el hacedor. Sí. Bien. Vuelvo a hacer la pregunta, está bueno lo que decís, porque es verdad, Cifrón tiene recursos que utiliza reiteradamente y eso permite hablar. Cuando un director empieza a tener el uso de determinados recursos de manera reiterada, ¿no? Uno puede terminar hablando de un estilo, ¿no? Son aquellos directores que establecen un estilo de autor, ¿no? Con Cifrón no hay muchas películas, no hay mucha producción audiovisual que ver de Cifrón. Creo que está esta, la famosa de Darín, pero bueno, no. Relatos salvajes. Eso, gracias, Relatos Salvajes. Tiene, digamos que cuando uno habla de esos productos, habla del sello Cifrón, ¿no? Después veremos qué sería el sello Cifrón. Pero es uno de los autores y directores argentinos que más se preocupa por establecer un sello Cifrón, ¿no? También hay un sello hoy tengo un día con la memoria terrible, estoy reseteadísima, pero hay algunos autores nacionales que digamos que tienen particularidades en su modo de hacer.
Frase clave, modo de hacer. Cuando uno se pregunta por el estilo, se está preguntando por el modo de hacer, por el cómo, ¿sí? Pero bueno, volvamos al tema de esto de la presentación de personajes. Los personajes en la comedia, tanto en la comedia como en el drama, tienen que estar bien definidos. ¿A qué se refiere con estar bien definidos? A que con pocos elementos, porque, a ver, si hay algo que tiene si hay algo que tiene el tipo discursivo de entretenimiento o de ficción, sobre todo en el soporte audiovisual, es que tiene infinidad de recursos. Entonces yo no tengo que poner a declamar a un personaje, ¿no? Y decir cosas como yo soy Ramírez, tengo una esposa, soy honesto, nunca me metí en nada raro, acá me ofrecieron una ayuda o digamos me ofrecieron hacer algo por un poco de plata y bueno, no hice muchas preguntas. Digo, el personaje, los dos personajes son asesinados en la primera escena, no tienen que decir todo eso, eso lo reconstruye, ¿no? Lo reconstruye el espectador, ¿no? Entonces lo que tiene el lenguaje de ficción es que deja mucho para que reconstruya el espectador, no es declamativo, ¿no? Es decir, en una escena uno rápidamente puede darse cuenta quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Esto que decía Pablo al principio, que algo ahí no va a terminar bien por el lugar donde pone la cámara y por la luz y sobre todo por la música. En esa primera escena, ¿no? Imagínense, primera escena lo vemos. Ahora tírenme el nombre del gordito. Telen, ¿cómo se llama? Algo con Lupi creo que es. Portalupi, sí. Bien, Maurice, gracias. Portalupi. Lo vemos a Portalupi haciendo un poco ese personaje que me lo hace en casi todas las películas, que es como, ¿no? Esa cosita así como ansioso que tiene, y uno ya empieza a ver que está exagerando algo, ¿no? O sea, que está trabajando la hipérbole. No, miren, acá está, divina, preciosa, la trajimos impecable, no la movimos, nunca la sacamos de la camioneta, nunca detuvimos la camioneta. O sea, hay alguien que habla mucho frente a dos que lo miran que hablan poco. Es decir, siempre el que habla mucho está en inferioridad de condiciones. Algo va a pasar, ¿no? Si hay ahí como una especie de parloteo, el parloteo da señal, o sea, está construyendo un personaje débil. El que parlotea es un personaje débil. El que con una mirada decide es un personaje fuerte, ¿no? Oscar Ferreiro en ese lugar es impresionante. Oscar Ferreiro es el mafioso en este caso, el que está comiendo en la mesa, digamos, es alguien que manejaba, creo que falleció, muy bien el registro del poderoso mafioso escueto, ¿no? Fíjense que, digamos, quien tiene el poder en general es lacónico, no necesita decir 42 frases. Dicen, mátenlo, Sí, además y listo. siempre hizo ese personajes así mafiosos o malos, Sí, digamos. es uno de los grandes villanos Oscar Ferreiro es uno de los grandes villanos de la producción nacional. Me agradó mucho verlo en esa película porque, bueno, es un gran villano de la televisión. Yo hacía mucho que no lo veía y bueno, y falleció, era uno de mis favoritos lejos. Él, Arturo Mali, qué sé yo. Pero bueno, en esta presentación de personajes vemos a personajes que son como muy parlanchines, otros que los miran con desconfianza, el otro se da cuenta que lo están mirando con desconfianza, por eso parlotea mucho, digamos, está tratando de cubrir con palabras ese silencio que no puede sostener, ¿no? Pero, el tema de la luz es oscuro, uno de hecho ni siquiera sabe de qué está hablando, porque no logra ver bien exactamente qué es esa máquina de la que habla que está dentro de la camioneta. Y, digamos, esta construcción de que hay hombres comunes y hombres no tan comunes, lo podemos ver en la vestimenta de Portalupi y de su compañero, lo podemos ver en el modo de andar de Portalupi y su compañero, que van con confianza
y si quieren cierta desfachatez hacia, tienen movimientos si quieren más, como más fluidos, mientras que los mafiosos tienen movimientos más rígidos, ¿no? Las voces, como con ese eco que demuestra como que es un lugar en el que están ellos solos también. Exacto, es un lugar grande, es un lugar oscuro y es un lugar donde están solos. Exactamente, Vicente. Y digo, uno puede ahí también ver estas diferencias de movimiento, ¿por qué? Porque insisto, el lenguaje audiovisual, el tipo discursivo de ficción habilita a que vos des cuenta de movimientos corporales. Bueno, nada, pones la cámara donde te interese más mostrar algo, ¿no? Digo, esa caminata que hace Portaluppi hacia la mesa, nadie tiene que decirte que probablemente está yendo a su sentencia de muerte. ¿Sí? Algo ahí va a pasar, ¿no? Porque cuando dice, vení, ¿viste? Esa cosa impostada de familiaridad, de amiguismo, había una cosa impostada. Ustedes lo tienen que haber vivido en algún momento. Cuando alguien se hace muy el amigo, pero sabes que te va a matar, no que te va a matar, pero que te la va a dar por la espalda, digamos. Hay algo ahí de construcción de eso. Y después la escena donde finalmente ellos se sientan frente a Ferreiro, que está comiendo, y que no convida, ¿no? El que come y no convida, ahí ya está, no convida, no es. Vieron que la comida tiene un montón de carga simbólica, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que está comiendo? ¿Por qué Cifrón elige ponerlo a Ferreiro comiendo? Y tal vez porque, no sé, es una situación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con mafiosos, que se supone que no sé, que estarán contando guita o en algo en algo ilegal en esa escena, pero no sé, a mí me resultó como un poco así raro comiendo. Bueno, el No sé. padrino también comía, ¿eh? Claro, pasa igual que yo no la vi al Padrino. Claro, bueno, pero para analizar algo tenemos que tener mucho visto. Entonces, por eso no es solamente ese producto, porque vamos a encontrar, mirá, es muy interesante lo que decís, Boris, porque no quiero avanzar mucho con la teoría, pero digo, Verón va a hablar de marcas y de huellas. En este caso, Ferreiro y la comida es una marca. Es una marca. O sea, es algo visible e identificable en la superficie textual. Esa es la definición de marca. Un rasgo identificable en la superficie textual. Ahora bien, cuando esa marca yo la relaciono con otra cosa, la pongo en relación con otra cosa, esa marca se convierte en huella. Para mí, que vi El Padrino, eso es una marca de poder. Digamos, hay algo ahí que queda muy claro, quién tiene el poder, el que tiene la comida tiene el poder, o sea, de relajo, de demás. Construyo un sentido porque lo pongo en relación con El Padrino. Entonces, para mí, esa marca la convierto en huella porque la pongo en relación con otro discurso. Para vos, que no tenés el discurso del Padrino, o sea, no tenés ese otro discurso para ponerlo en relación, nunca se va a convertir en huella. Es más, vos vas a hacer un análisis donde quizás ni siquiera menciones el tema de la comida, porque no podés poner un análisis, y el mafioso estaba comiendo y era raro. Bueno, eso no es una definición. En todo caso, sí puede ser interesante en una actitud poco habitual, porque en general en estos formatos los mafiosos están contando dinero, como dijiste vos, o caminando alrededor de alguien atado, o aparecen desde la sombra. Bueno, y eso tendrá que ver con los discursos con los que vos lo podés poner en relación. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a ser mejores analistas en tanto y en cuanto tengamos muchos discursos para poner en relación cuando analicemos uno. Por eso yo les preguntaba al principio, sí, Daniel. Igual, o sea, yo vi la peli y me gustó todo, digamos, pero no sería un mafioso ese policía, según yo, es como que el jefe de una organización
para mí hay como que marcar una línea entre lo que es ser mafioso y el jefe de una organización delincuente, es muy diferente. Bueno, a ver. Ven, O sea, suponete. un mafioso, claro, o sea, un mafioso como tal tiene y puede tener otro tipo de actitudes, digamos, evidentemente, hasta, Bien. hasta en vestimenta, digamos. ¿Por qué Pero Cifrón lo pone comiendo? Te hago la misma pregunta. ¿Por qué crees que el director elige esa acción para la presentación uno de ese personaje? yo creo que es más que nada, digamos, el hecho de analizar el contexto en el que se da. Todos trabajan y él es el único que puede disfrutar de una cena, digamos. O sea, él Para es el que poner da, en contraposición, trabajar la contradicción con el resto de los personajes. claro. Ujú. Entonces, todos laburan por órdenes suyas y él es el único que se puede permitir estar comiendo, digamos. Y también el hecho que cuando lo matan, a uno de los personajes, no me acuerdo su nombre, él sigue comiendo pese a que la sangre Sí, esté en la... esa es como la otra parte, digamos, porque ahí es donde Claro, a Cifrón le permite mostrar a través de una acción muy sutil y muy particular que es alguien inmutable, ¿no? Ahí exacto, está claro. construyendo la inmutabilidad del personaje a través de una acción. ¿Por qué? Porque en las películas no podemos decir, y Ferreiro es inmutable. No, hay que construir inmutabilidad, hay que construir poder. Esto que dice Daniel es interesante porque ¿cómo construyo poder? Y jerarquía, más que nada, jerarquía. Hay unos comunes y unos menos comunes, ¿no? A través de una acción, los que trabajan y el que descansa, disfruta, goza, ¿no? Podemos elegir cualquier acción, ¿no? Muchas veces el dueño de una organización, ¿no? El que preside una organización delictiva, como dice Daniel, muchas veces está tomando un trago al borde de una pileta. Siempre, ¿no? Es como habitual esa imagen. Siempre es que está descansando porque maneja los hilos del poder sin meterse en el barro, que eso después aparece muchas otras veces en la película. Pero es el que no se mete en el barro, el que está pulcro, vestido, disfrutando. Bien. A pesar del entorno, ¿no? Y es interesante también ver que, como decía Vicente, es un depósito, está oscuro, y hay esa acción de comer es rara, como dice Boris, o justamente llama la atención o genera una contradicción, porque en general la comida está asociada a la luz fuerte, a la luz blanca, a la luz, al modo de mostrar bien, a un lugar ameno. La comida siempre está resuelta en un lugar ameno. Es raro comer en el medio de un depósito poco amigable. Es más, uno tiene otra sensación ahí en esa construcción que hace Cifrón de esa primera escena. Además de que es un lugar vacío y grande por el eco, como dice Vicente, ¿qué otra cosa es? Es frío, chicos. Es un lugar frío. Con lo que está oscuro, es un lugar húmedo. ¿Sí? Digamos, a partir de lo visual, tiene que construir el director todas estas sensaciones, ¿no? Miedo, oscuridad, características de los personajes, incluso sensaciones de tipo táctil, como puede ser el frío, el calor. Digo, nosotros nos damos cuenta si estamos en una escena, y muchas veces funciona, que se muestran escenas donde hace mucho calor y uno lo puede ver a través del sudor de los protagonistas o bueno, del sol incandescente, lo puede ver a través de varios recursos, y ese calor, esa temperatura funciona como una reafirmación de una situación opresiva. ¿Sí? El calor, esa idea de que hay tanto calor y no se puede respirar, también construye opresión, ¿no? O sea, esta idea de que no se puede respirar en ese lugar. En este caso estamos frente a la presentación de un lugar que justamente entra en clara contradicción con la figura de la comida, ¿sí? Lo elige haciendo una situación, a ver, lo elige en una acción muy habitual, muy cotidiana, en un espacio poco habitual y cotidiano. ¿Sí? Entonces, como bien dice Boris, construye una contradicción. Y además es una contradicción que luego termina construyendo otro sentido que, como bien dice Boris, en el momento de los asesinados
derraman su sangre sobre la mesa y él continúa con su tarea habitual de seguir comiendo, cosa que para cualquier mortal sería bastante difícil, ¿no? Seguir degustando una ensalada mientras chorrea la sangre al costado. Bueno, ahí está construyendo. Ahí, con esos, creo que esa escena dura menos de 3 minutos. Con eso, ahí ya tenemos una presentación inicial de quiénes son los malos. Bueno, los buenos, de los otros no sabemos nada, porque solo que se la veían venir en todo caso. Pero además tenemos otro dato que también es central, que es el manejo del sarcasmo en el personaje de Ferreiro. ¿Qué hace Ferreiro ahí en el momento de... Sí, en ese diálogo con Portaluppi? Como que, o sea, le explica también como para mostrarle como la frialdad, le explica lo que tendría que haber hecho antes de... Y también es como un modo también de broma como para los demás, como para los que van a quedar vivos, o por lo menos me parece a mí, que es como, no, bueno, ahora no te creo. O sea, Sí, lo humillo un poco antes de matarlo. Exactamente, exactamente. A ver, a la inmutabilidad le agregamos, es un personaje frío, es un personaje inmutable y además es un personaje cruel, ¿no? Porque ese chiste de más, ¿no? Es de un exceso, es de una demostración de crueldad. Digamos, la crueldad es como maldad más, ¿no? O sea, es un plus de maldad. Ya con matarlos está ejerciendo un acto malo, pero además hay disfrute, ¿no? En el miedo del otro, y ahí ya hay crueldad. Y además esto, ¿no? Bueno, pero yo ahora no te creo. Ahí está Cifrón, donde en ese personaje, en ese primer diálogo, está Cifrón. Cifrón juega permanentemente con el sarcasmo. Es uno de sus recursos más usados. Personajes que parece que hacen un chiste, pero que terminan actuando de otra manera, es un rasgo de Cifrón. Personajes, a ver, esto que decía Valentina más temprano. Todos vimos algún capítulo de Los Simuladores, o tampoco no. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Cómo? Yo no escuché la pregunta. Sí. ¿Todos vieron Me un cortó. capítulo de Los Simuladores? ¿Te acuerdas en la vida? Sí, dice Violeta. Sí. Perfecto. Sí, vieron la serie completa. Bueno, perfecto. ¿No hay ahí en Los Simuladores varios personajes que trabajan siempre este recurso de... a ver, como ¿vieron esos chistes? Pero que no son chistes solamente para el que lo entiende, pero que el otro queda como fuera de juego, ¿no? Son juegos de palabras donde el otro queda fuera del juego. Bueno, eso es una marca Cifrón, ¿no? Y ahí... A veces, Sí. perdón que me metí, pero No, está bien, Vicente, es tu clase. justamente, bueno, capaz Mario Santos, como el protagonista, el más serio, el que tiene esa frialdad, muchas veces capaz se le queda serio diciendo algo que como que a todos los demás los deja como desorientados y después es una broma y como que ahí corta. Sí, uno podría hacer un paralelismo entre Santos y Ferreiro, tranquilamente, ¿no? Hay algo, casi que Ferreiro es la reencarnación de Santos, pero con mayor crueldad, ¿no? Porque en los simuladores en general no son malos, no hacen daño, en realidad resuelven, pero a partir de todos estos recursos. Pero no matan gente en principio. A ver, pero el recurso de tener, y que aparece a lo largo de toda la película, y es una clara marca Cifrón. Y ahí, miren, me voy a meter con los diálogos sin meterme con la trama. Diálogos muy interesantes, diálogos, ¿no? Piezas de diálogos, inteligentes, rápidos, ¿no? El momento, digamos,
muchos analistas coinciden en que la mejor escena de la película es cuando ellos fuman un porro en el auto policial y empiezan a delirar respecto de cómo engaña la publicidad, qué sé yo. Ahí Peretti, fumado, dice una pelotudez tal como, ¿viste que la publicidad te engaña? Y el otro rápidamente le contesta, y claro, si te engaña tu mujer, ¿cómo no te va a engañar la publicidad? Esa es una respuesta rápida, afilada, digamos, que trae rápidamente el contexto, que hace reír al espectador, además, porque lo pone en situación, pero es muy clásica de los... Cifrón es un gran director, pero antes es un gran guionista. ¿Sí? Tiene mucho manejo de la rapidez del diálogo, ¿no? De que sean diálogos picados, de que sean diálogos... Bueno, y además después cuando piensan encontrar la similitud entre el payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños, ya está. ¿No? Esto es una típica conversación de fumados, digamos. Pero digo, es uno de los rasgos, si uno tuviera que pensar en el estilo Cifrón, uno es presentación de caracteres, bueno, pero no me quiero ir de ahí, muy rápidos, o sea, con pocos detalles uno rápidamente se construye cuáles son las características de cada uno de los personajes que van a estar principalmente en la trama, y luego una cuestión de diálogos, ¿no? Diálogos afilados, rápidos, la escena de la comisaría donde llaman y le dice, pero no, a González no le va a dar nada. Sí, pero ¿por qué? No, pero no vino a trabajar porque la mujer lo dejó. Uy, qué cagada, pero podemos hacer lo mismo que hicimos con Gómez. Bueno, todo eso es rapidísimo, ¿no? Es más, uno no termina de entender qué hicieron con Gómez, qué significa, ¿no? Pero podemos hacer lo mismo que hicimos cuando se murió el hijo de Gómez. Es una locura, ¿cómo vamos a decir lo mismo que hicimos cuando se murió el hijo de Gómez? ¿No? Es como, digo, hay algo en la característica de Cifrón de tener diálogos muy rápidos para resolver cuestiones y que están siempre como al borde de lo hilarante, ¿no? O sea, es una comedia que nos hace reír, pero no necesariamente por lo que dicen, aunque el tono de los diálogos esté siempre al borde de lo hilarante. ¿Pero por qué? Porque tiene un excelente manejo del absurdo. Para que nosotros podamos identificar el manejo del absurdo, tenemos que saber qué es el absurdo. Y ahí de vuelta, le digo a Boris porque habló. El resto de la gente que no está hablando, ¿está de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Vio lo mismo en la película? Vamos a ver en una película todo aquello que nuestros discursos previos nos permitan ver. Si nosotros no tenemos discursos previos, por eso yo les decía, ¿qué miran? ¿Qué miran ustedes? ¿Qué consumen? Porque en la medida que tengamos un gran árbol de discursos anteriores, subrayemos ahí discursos anteriores, es que vamos a poder tener mayor cantidad de posibilidad de establecer relación entre las marcas de una película con otros discursos y convertirlos en huella. Y cuanto más películas hayamos visto, vamos a encontrar más esto, ¿no? ¿Qué significa el manejo del absurdo? ¿Qué es el absurdo? ¿Cómo se constituye? Digamos, si es un tipo discursivo, si es una modalidad del decir, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se construye el absurdo, no? Cuando digo, ¿qué digo? ¿Es lo mismo manejar el absurdo que la comicidad? ¿Es lo mismo el absurdo que el sarcasmo, que la ironía? ¿No? Ahí ya estoy hablando de figuras retóricas. ¿Sí? En términos de análisis de Verón, cuando nosotros miremos género y estilo, vamos a encontrar que tenemos dentro del género que identificar figuras retóricas, temáticas y enunciativas, y dentro del estilo lo mismo, figuras retóricas, temáticas y enunciativas. Difícil que podamos mirar figuras retóricas si no sabemos cuáles son. Lo digo, hay infinitas cantidades de figuras retóricas, infinitas. Pero algunas son muy conocidas, la hipérbole, la ironía, el sarcasmo, bueno. Pero para eso, si yo antes no investigué qué son las figuras retóricas, poco las voy a poder ver en el producto. ¿Sí? Por eso cuando yo les pido que investiguen,
es que estoy tratando de que empiecen a hacer esa recolección de discursos anteriores, que en el marco de la cátedra, en el marco del trabajo, se le llaman los metadiscursos. Antes de terminar, hay algo que tiene la comedia como la comedia, digamos, como género, como género, es que los personajes son muy arquetípicos. ¿Saben qué es un personaje arquetípico? Sí, los arquetipos se usan como para definir, es como un estereotipo de algo, por ejemplo, se usa mucho también en la astrología, tipo el arquetipo de tal planeta es este, como así, como para definir una personalidad, digamos. Bien, bien, Maite. Sí, son personajes muy estereotipados, alto nivel de estereotipación, digamos. ¿Sí? Quiere decir, tienen 3 rasgos o 4, no mucho más, no son personajes profundos, ¿sí? Son personajes que tienen 3 o 4 rasgos de su personalidad muy marcados, muy marcados. ¿Sí? La comedia en general, como no es un género que profundice demasiado, ¿sí? No, o sea, no ni porque sea bueno ni porque sea malo, sino porque es una característica del género, no va a la profundidad del carácter, de los caracteres, la comedia. Va a la dinámica digamos, de lo que están viviendo en ese momento. Entonces tienen que trabajar con personajes muy arquetípicos. Y ahí hay, bueno, en este caso Ferreiro es un personaje muy arquetípico. El psicólogo es un personaje muy arquetípico. Esto que decía Pablo al principio. Aparece en la tercera escena, el psicólogo, y aparece con una serie de rasgos. O sea, antes que todo, ¿alguien vive en Capital? Los psicólogos son judíos, ¿no? En Capital los psicólogos son judíos, o sea, es el claro arquetípico del psicólogo judío que vive bien en Capital Federal. Si quieren, tiene todas los estereotipos, que no quiere decir que todos los psicólogos en la realidad sean judíos, pero digo, el psicólogo judío que vive bien, que es progre. ¿Por qué? ¿Qué aparece haciendo Peretti en esa primera escena? Lee página 2. Lee página 12. Lee página 12. Es más, casi que te lee el suplemento PSI. O sea, es el psicólogo, pero además es un psicólogo, como todo personaje, digamos, trabajar con el estereotipo del judío es un trabajo muy fácil, si quieren. ¿Por qué? Porque rápidamente se reconocen, si quieren, los gags del judío, ¿no? La obsesión, ¿no? Es un personaje obsesivo. Pero además tiene una cosa. En la escena en que lo presentan con Luque, ¿qué aparece ahí? Cuando dice el apellido y le dice ruso. Claro, bueno, ahí refuerza el uso del estereotipo, ¿no? Nadie le sabe, o sea, tiene un apellido judío que es complicado de pronunciar, y el comisario dice, bueno, el ruso, ¿no? Todos los judíos son rusos. Por eso digo, trabaja con niveles muy estándares, ¿no? La comedia en general labura con niveles muy estandarizados de presentación de personajes, de estereotipo de los personajes. O sea, que el psicólogo sea judío es casi como un ABC de la estereotipación de los judíos y de los psicólogos, ¿sí? Que además vivan bien, o sea, es como todo lo que le entraría a la figura de un judío, de un psicólogo judío. Pero además tiene otra cosa de esto del ruso. Se le para adelante, recuerden ahí cómo elige poner la cámara a Cifrón, ¿no? Cuando el otro está abatido, sentado, ¿no? Que casi no puede hablar, casi no puede articular una frase. Le preguntan cómo está y no termina de decir, ¿viste? Así como que no termina, es como una especie de llanto permanente. Se le para adelante y tira
el discurso, yo creo que anoté acá, hay un exceso de lugares comunes en los discursos. Le tira el gran lugar común del psicoanálisis, que es, mírame, no hay problema porque hay salida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Digo, toda esa cosa, ¿me siguen en qué escena estoy? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, sí. recuerden que la cámara está puesta muy sobre la cara de Peretti. Yo no anoté el diálogo exactamente, creo que anoté solamente esto de que hay lugares comunes terribles en casi todas las intervenciones de Peretti hasta que se produce el giro dramático, ¿no? Que es cuando él empieza a ser la víctima y el otro quien lo contiene. Hasta ese momento que se produce el giro dramático y él ejerce de psicólogo, es un dechado de lugares comunes, ¿no? Preguntarle por la madre, por el padre, por el fracaso, por esto, porque no hay salida, por el amor. Bueno, toda una cosa. Cualquiera que haya hecho terapia sabe que cualquier psicólogo que diga eso uno tiene que salir corriendo porque son lugares muy estereotipados del psicoanálisis. O sea, casi que no está hablando de Luque, está hablando de cualquiera, está hablando del universal. O sea, no le está escuchando a Luque, está diciendo al universal. Tuviste un padre conflictivo y es probable que entonces estés muy identificado con ese lugar de conflicto y con una figura materna muy fuerte. Ay, por favor, no necesito estudiar psicología para saber todo eso. ¿Sí? O sea, trabaja con lugares muy estereotipados, tanto en los personajes como en los diálogos. ¿Sí? La comedia habilita eso, el formato comedia, el género comedia habilita eso. Además, Peretti produce muy bien, Peretti no, Cifrón, produce muy bien, entonces produce estereotipos interesantes, produce lugares comunes interesantes, pero no sale de esos lugares comunes, ¿sí? Hasta que se produce el giro dramático y entonces Luque, que es mucho más humano, le contesta cosas, ¿no? O sea, lo contiene desde otro lugar. Además, el psicólogo es una persona de poca acción, es de pura cabeza. También el giro dramático habilita a que el psicólogo sea parte de la acción, como decía Valentina hoy más temprano, en un momento asume un riesgo, ¿no? En esa primera escena uno vería que ni siquiera asume el riesgo de separarse, esa primera escena de presentación, donde está planteado que además la relación con la esposa es una relación que no está pasando su mejor momento, digamos. Ahí no asume ningún riesgo. Y termina siendo, por eso hay crecimiento de los personajes, eso es típico del buddy cop. En el buddy cop los personajes cambian desde que empiezan hasta que terminan. ¿Sí? O sea, hay desarrollo del carácter. Estas cosas tienen que decir de una película como Tiempo de Valientes. Pero para eso tienen que saber. Cuestiones de género, ¿no? Comedia policial, características de la comedia policial. Bueno, la comedia policial tiene todas estas características. ¿Cómo Tiempo de Valientes usa estas características? ¿Dónde se pueden ver las características de la comedia policial? No sé, supongamos, comedia policial, característica 1, presentación arquetípica de los personajes. Bueno, perfecto. ¿Dónde veo en Tiempo de Valientes el arquetipo? ¿Sí? Característica 2, no sé, usos de... Esto no lo hablamos, no quiero que se me vaya demasiado la clase, me quedan 7 minutos igual. Hay algo que también forma parte del estilo Cifrón y que es yo le diría la fidelidad al género, ¿no? Es muy fiel a todas las características del género, no juega con los géneros, no los fuerza, no se mete con eso, digamos, es muy fiel a las características del género. Y siempre hay alguna mirada, si quieren, irónica sobre el mundo hollywoodense, ¿no? ¿Dónde podemos ver eso en la película? Hola, ¿se fueron?
escenas hay en la película que son propias del cine hollywoodense y de las cuales Cifrón de algún modo se ríe, se burla. Cuando está cuando sale por la ventana y camina al costadito en la cornisa, y el de adentro lo ve y se ríe, como diciendo, no lo puedo creer. Típica escena de película policial yankee es que alguien camine por la cornisa de un edificio. Típico, lo encontramos en, o sea, vemos 10 películas, lo encontramos en 11. Sí. Despliegue, está muy bien Juana, el despliegue, el helicóptero entrando así sobre el auto, todo el despliegue escénico de grandes, ¿no? Esa cosa de reírse un poco del despliegue escénico, ¿no? Que ponen. Bueno, si ustedes, yo les voy a pedir ahora que miren Arma Mortal, los que no la vieron. Arma Mortal es un dechado de recursos, pero así hiperbólicos, al mango, exagerados, donde siempre salen inmunes los dos protagonistas. Y además, insisto, fortalecidos en la relación. De cada escena salen fortalecidos en la relación, hasta el punto casi de convertirse en amigos hermanos, ¿no? El buddy es más cariñoso que el friend, ¿no? Son como compañeros, amigos, hermanos, ¿no? Se construye una hermandad en esa dupla. En el buddy cop lo que vamos a encontrar entonces es una dupla que tiene un desarrollo de personajes, vamos a encontrar típico de la comedia, arquetipos, personajes estereotipados o arquetípicos, vamos a encontrar, es una comedia policial de acción, entonces como toda comedia de acción, obviamente es esto que les pasó, vi la película, me gustó, la vi toda, no es difícil. Pero a la primera pregunta le respondo, nunca es necesario ver una película completa para analizarla. No. Y tampoco detenerse en cada escena. ¿Por qué? Porque después de los primeros 30 minutos, uno prácticamente ya tiene claro cuál es el género, cómo están presentados los personajes, cuál es el centro de la trama y probablemente cómo se va a desarrollar, digamos. Ya lo tienen. Miramos las películas porque nos enganchan por otras cosas. Pero para un análisis no es necesario ver, ni mucho menos, o sea, por ahí sí verla toda para, digamos, confirmar lo que uno espera que vas a ver. Pero mucho menos detenerse escena por escena, porque no es un trabajo minucioso de detalle. Voy a comparar dos comedias policiales, A y B. Bueno, género comedia policial. Subgénero buddy cop. Estas son las características. Ese es el metarrelato que yo les digo que tienen que construir. ¿Cuáles son las características de la comedia? ¿Cuáles son las características del buddy cop? Perfecto. ¿Cómo se cumplen en película 1, Tiempo de Valientes? ¿Cómo se cumplen en película 2, Arma Mortal? Listo. Confirmo que ambas pertenecen al género comedia policial porque cumplen con las características A, B, C y D del género policial y del buddy cop. Perfecto. Pero voy a tener que encontrar una diferencia. En la comparación siempre hay similitudes y diferencias. Las diferencias siempre son de orden estilístico. Entonces, si encuentro similitudes en el género, voy a encontrar diferencias en el estilo. No es el mismo buddy cop el que hace Hollywood que el que hace Damián Cifrón en Argentina, con las características propias de la mirada Cifrón, ¿sí? De hecho, él, a pesar de tener relativamente poca producción audiovisual, tiene rasgos tan marcados que permiten pensar en una mirada Cifrón del cine. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Los decepciona? ¿Por qué están así tan callados? No. ¿Es difícil analizar la película según Verón? Sí, claro, porque tenemos que poner a jugar un tercer discurso, que es ese metadiscurso. Es decir, comparo A con B,
pero sobre la base de un tercer discurso que es las características del lenguaje, las características del dispositivo, las características del tipo discursivo, del género y del estilo. ¿Sí? Siempre, entonces, no comparo esa película, estoy en realidad poniendo a dialogar. Si el género A tiene estas características, bueno, tengo que dar cuenta de cómo mis dos productos forman parte de ese género, cómo cumplen con esas características. Obviamente hay lugar para la libertad expresiva de lo que uno cree que vio y demás, pero sobre todo en la parte del estilo, ¿sí? En este caso, como eligieron una película de un autor con una mirada bastante concreta, con un estilo bien particular, identificable sobre todo, bueno, podemos trabajar sobre estilos de autor. Yo no sé ni quién es el autor de Arma Mortal. Porque además para los yankees es una película más del montón, Arma Mortal. Pero hay otros niveles de estilo, digo. Uno puede trabajar sobre estilos de época, sobre distintos niveles estilísticos, o incluso no ningún estilo, ni de autor, ni de época, ni geográfico, pero de encontrar rasgos retóricos, temáticos y estilísticos de estilo. Cuando lean Verón y Steinberg, se van a dar cuenta de qué hablo, porque ahí hay definiciones concretas de qué se le llama lo retórico, qué se llama lo temático y lo estilístico. Esto que veía Pablo al principio, por ejemplo, la luz forma parte de los rasgos retóricos, ¿sí? Los planos forman parte de los rasgos retóricos. Yo hoy les pasé un texto sobre los distintos planos, porque el trabajo en qué consiste, en describir. Y entonces para eso necesito saber la diferencia entre un plano A, un plano B, un plano C, porque describo, ¿no? Y después decir, bueno, ¿qué sentido construyo en la elección de ese plano a diferencia de otro plano? ¿Sí? A ver, ¿cuándo me puse a buscar lo de los planos? En esa primera escena. ¿Por qué? Porque hay una toma aérea de la escena donde muestran ese cuadro dantesco que es Ferreiro comiendo y los dos cadáveres tirados al lado. Fíjense que hay una toma cortita, pero toma aérea, y ahí detuve la película y dije, pero esta toma es interesante. ¿Qué está mostrando? ¿Y qué está construyendo ahí Cifrón? ¿Qué está construyendo? También eso, por eso les decía, la película se mira, las películas, con un cuaderno al lado y deteniéndola todo el tiempo. Deteniendo. Es ahí. Ese plano, ¿cómo se llama? No sabía cómo se llamaba. Me puse a buscar. ¿Cómo se llaman los distintos planos? ¿Cómo se llama el plano donde la cámara está a la altura? No. Bueno, listo. Encuentro toda esta definición de planos. Perfecto. Este es el plano. Y lo identifiqué. Ahora, la pregunta es, ¿qué construye ese plano? ¿Cuál es el sentido? Ahí empieza la mirada comunicacional, si quieren. ¿Cuál es el sentido de poner ese plano y no otro? Que está ahí. Pero ahí, por Sí. ejemplo, si ese plano no es recurrente, tipo si estás solo en esa escena, estás cayendo en eso que decías de ver cada escena detallada, ¿o no? Sí, puede ser, pero digo, como todavía no sé si es recurrente o no, porque estoy al principio de la película, en todo caso lo anoto y después lo descarto. Ok. ¿Entiendes? ¿Cómo conozco la recurrencia de un recurso, en todo caso? O mirando muchas películas de Cifrón, o mirando esta película muchas veces, porque la recurrencia tiene que ver justamente, como dice Juana, con la repetición, pero si es la primera vez que la miro, por eso la tercera cosa es, las películas se miran con un cuaderno, se miran deteniéndolas y se miran no menos de 3 veces. ¿Sí? Porque recién ahí empiezo a encontrar la distancia necesaria para no quedarme con la trama. Recién en la tercera vez empiezo como a poder dejar de escuchar para decir, este plano es importante, aquel plano, acá está construyendo tal cosa, acá está construyendo tal otra. Porque a lo que nosotros respondemos es qué tipo de sentido social produce. Eso es lo que le preocupa a Verón y nos tiene que preocupar a nosotros como analistas. ¿Qué tipo de sentido social se produce a partir de este discurso? En este caso, la película Tiempos de Valientes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahora cuál es la diferencia entre mirar una peli como mero espectador y jugar a desplazar la mirada?
porque tengo que, en principio, construir una distancia. Y eso no se logra en una primera mirada. ¿Por qué? Porque me pasa esto. O sea, me pasa que lo que le había pasado a Paula, no, yo ya la había visto, pero la volví a ver y me gustó. O sea, al principio tenemos que salir del me gustó, no me gustó, lo dice cualquiera, lo dice mi mamá, mi abuela, mi tía, ¿no? Nosotros no somos me gustó, no me gustó, nosotros somos analistas de productos mediatizados, ¿sí? Analistas y productores de nuevos mensajes. Entonces, mi yo consumidor dice me gustó, no me gustó. Mi yo analista nunca dice me gustó, no me gustó. No está el juicio de gusto en cuestión, digamos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué hacemos para la próxima? ¿No hay que ver Arma Mortal? Sí, bueno, pero aparte. Bueno, vamos a seguir hablando de lo mismo. Sí, vamos a ver Arma Mortal para ver lo del body cop. Yo quiero que hagan una cosa. Que busquen información para poner en este drive. Buscar información no es lo que a mí me parece o lo que yo dije en clase, ¿eh? Es buscar información y después poner la fuente, ¿no? Sí, fulano de tal dice. Que puede ser, esto ya lo dije varias veces, pero lo repito, puede ser académica o no académica. ¿Sí? A ver, Carlón, ¿qué dice del discurso informativo? Como Carlón hay 42.000 autores más que hablan de las características del discurso informativo. Revisen la bibliografía gráfica 1, características del discurso informativo, características del discurso político, ¿sí? Manuales o charlas de comunicación política donde alguien diga, bueno, las características del discurso político en general son estas. Pero para eso hay que investigar. Para investigar, esta materia tiene que ser central en sus vidas. Se los vuelvo a decir. Es central esta materia en sus vidas. Principal. Decidan qué van a hacer. Digo, a partir de acá se empieza a poner cada vez más heavy. Si hasta ahora les pareció liviana. Así que, por favor, esta materia es sábados, domingos, los lunes a la mañana. No puedo llegar al jueves y, no me acordaba, miércoles a la noche, ¿qué tenía que hacer? No. O sea, investigo cuestiones de género, cuestiones de producción de tipo discursivo. Vamos a ver esto, la diferencia entre... La semana que viene vamos a empezar a hablar ya de, bueno, lenguaje, dispositivo y género, ¿no? Pero entonces arranquemos con la diferencia entre los grandes géneros, comedia, drama, bueno, los que encuentren. En general los géneros de lo audiovisual provienen de los géneros narrativos, ¿sí? Entonces digo por eso, novela, cuento, drama. ¿Qué pasa con los personajes en cada uno? ¿Qué pasa con las características de los géneros? Clásicos. Después vemos cómo los acomodamos a lo que nosotros nos gustaría investigar. Y la semana que viene yo les voy a mandar ya, les voy a subir ahí en el Facebook, o el link de la consigna del trabajo final, para que vean, ¿no?, todos los niveles que tiene y por qué estamos tan preocupados en la construcción de la zona metadiscursiva en este drive, ¿sí? Estamos preocupados en la construcción de la zona metadiscursiva porque es parte central del trabajo. El análisis es la otra parte, pero para poder analizar tenemos que tener metadiscursos muy armados, ¿no? O sea, tenemos que tener una buena base de metadiscursos, ¿sí? Yo les voy a subir más cosas al drive también. Digo, investiguemos todos, ustedes y yo, todos investigamos. Pero necesito que, digo, la mitad me pidió autorización para entrar. La otra mitad ni se enteró que había un drive. Entonces, por eso necesito que se pongan todos como en onda, porque si no le voy a terminar dando clases. Miren, hoy hay 22 personas conectadas, pero yo sé que le estoy hablando a 10. Porque hay 12 que no entendieron de qué estábamos hablando. Y no está bueno, porque hay 36 personas anotadas en el SIU y no le puedo estar dando clase a un tercio.
¿sí? O sea, y para eso necesito que redoblen el compromiso. Aquellos saben a quiénes les estoy hablando. Nos vemos en el práctico en 5, porque debe haber gente esperando el práctico. ¿Sí? Dale. Dale, Ok. dale. Ahí vamos con Bolo Gino. Chau, chau. Chao. Chao.